¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel y en este video vamos a resolver problemas que tienen relación con aplicaciones de interpolaciones y extrapolaciones lineales. Arrancamos este video haciendo dos aclaraciones previas. La primera es que el tipo de orden lineal para este tipo de gráfica nos indica también a su vez que existen interpolaciones y extrapolaciones de diferentes órdenes. En este caso vamos a hablar específicamente de las lineales porque entiendo que es el tipo de interpolación o extrapolación donde se tiene un mayor rango de aplicaciones y para muchas más áreas de estudio. Entonces, pues esa sería la primera. La segunda es que precisamente reforzando lo que acabo de decir, el proceso de interpolación y extrapolación tiene muchos campos de aplicación donde se pueden utilizar dichas herramientas matemáticas. Podrían ser en campos de economía, campos de ingeniería, que es de donde yo vengo, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, la herramienta es muy sencilla y la vamos a ver el día de hoy. Vamos pues al video entonces. Primeramente, ¿qué son estas interpolaciones y extrapolaciones lineales? Arrancamos diciendo que son procesos matemáticos que nos van a permitir calcular valores desconocidos, pero no de manera aleatoria, no adivinando dichos valores, sino a partir de valores que nosotros ya conozcamos que estén, eso sí, dentro de la misma función lineal, dentro del mismo rango de valores. Entonces, en palabras sencillas, lo que nos permite hacer una interpolación o extrapolación de valores es completar información que nos es faltante. Si nosotros vemos la gráfica, ya nos indica básicamente lo que es una interpolación y una extrapolación a partir de información que ya se tiene presente. Por ejemplo, si nos fijamos la gráfica, ya tenemos valores de x para 2 y 6 y de y para 3 y 5. Y la interpolación de datos me permitiría saber para el valor de 4, por ejemplo, qué valor correspondería en dicho eje y, por ejemplo. En el caso de la extrapolación está por fuera y eso lo voy a aclarar en un momento. Entonces vamos a definir de manera fácil y rápida cuál es la diferencia entre interpolación y extrapolación. Y eso lo podemos ver acá. El proceso de interpolación va a permitirnos completar datos, como ya lo mencionábamos anteriormente, pero dentro del intervalo de valores conocido. Es decir, si nosotros tenemos estos dos valores ya hechos en x y y, dentro de mi gráfica, la interpolación nos permitiría conocer el punto medio, que en este caso lo es, pero también podría permitirnos encontrar valores en diferentes puntos intermedios dentro del rango de valores conocido. La diferencia con la extrapolación es que no completa datos dentro del intervalo de valores, sino nos permite, fuera de nuestro intervalo de valores conocido, predecir los datos que podrían continuar más arriba o también más abajo. En el caso nuestro, volviendo a la gráfica, si tengo información para 2 y 6, en este caso podría predecir con extrapolación, saber cuál podría ser el valor de y para un valor x de 8, por ejemplo. Podríamos también agarrar la extrapolación como un dato hacia este lado, que podría perfectamente ser objeto de resolución. Para finalizar la parte teórica, veríamos cómo se resuelve de manera práctica una interpolación o una extrapolación. En este caso, utilizando los datos que tenemos dentro de nuestra misma gráfica. El proceso es muy sencillo. Simplemente debemos ser ordenados con las columnas de datos con las que estemos trabajando. En el caso de nuestra gráfica, tenemos una columna de X, así como tenemos una columna de Y. Entonces ordenamos los datos respetando dichas columnas. Por ejemplo, la información que manejamos en el eje X va desde 2, nuestro dato conocido, nos pide el dato para 4 y también nos da el dato para 6. Eso es con respecto a X. Con respecto a Y, el 2 encaja o coincide con el valor de 3 en el eje de las ordenadas, el eje Y. Acá tengo mi objeto de interpolación, que es la parte que no conozco, que la podemos llamar, pues, no sé, un signo de interrogación, y coincide con 4 en el eje de las abscisas, y el 5 estaría con 6, entonces acá le ponemos 5. Entonces a esta parte de acá, a esta variable, le podemos llamar como nosotros queramos, por decir, le podemos llamar una variable a, que es la que estamos buscando. Entonces bajo interpolación,
Y o extrapolación de datos, lo que podemos hacer es calcular el valor de A. ¿Cómo se daría ese cálculo? Se forma una ecuación a partir de restas, que se va a hacer de la siguiente manera. Si bien hay varios procesos, uno de los más sencillos es el siguiente. Agarrar el valor superior y restarlo con el del medio, y dividirlo entre la resta o la diferencia entre el valor superior y el valor inferior. En el caso del otro eje, haríamos lo mismo para completar nuestra igualdad. Vale decir, el valor superior le restamos al valor del medio, que en este caso no conocemos, y el superior lo restamos con el valor inferior, esto otra vez en una división. De manera práctica, ¿cómo quedaría nuestra interpolación de datos para este problema? Nos quedaría como 2 menos 4, decíamos, el de arriba con el del medio, y esto lo vamos a dividir entre la diferencia entre el superior, que sería 2 otra vez, menos el inferior, que ahora es 6. Y esto se iguala, porque decíamos que vamos a formar una ecuación, a la otra parte de columna de datos, que vendría a ser la siguiente división. Lo mismo, el superior, 3, restado del valor del medio, que en este caso es A, el valor desconocido, y otra vez el superior con el inferior, que en este caso es 5. Y aquí ya hemos formado una ecuación lineal que es súper sencilla de resolver y nos va a permitir encontrar el valor de A. Es eso, simple y sencillamente, un proceso de interpolación. Si se reparte dinero en proporción a 5, 10 y 13, al menor le corresponden 2.500 euros. Pregunta, ¿cuánto le corresponde a los otros dos? Es importante mencionar que esta pregunta fue extraída del simulador 2024 de la Escuela Superior de Formación de Maestros de mi país. Entonces procedemos a resolver el ejercicio. Como decíamos anteriormente, lo único que debo hacer es anotar los datos en columnas que estén ordenadas. En el caso nuestro, primero tendríamos una columna de la proporción y la otra columna del monto asignado de acuerdo a esa proporción dada para las 3 personas que reciben montos de dinero. Para el primer caso, la proporción que tenemos es de 5 y esa proporción de 5 corresponde a un monto de 2.500 euros. Abajo tenemos esta vez una proporción de 10 y esto es fácil predecirlo porque si de 5 es 2.500, de 10 seguramente va a ser el doble, que correspondería a un valor de 5.000. Y por último tenemos para 13, en este caso ya no es un múltiplo conocido, por lo tanto este es el monto que yo no puedo conocer de manera directa. Entonces no es una interpolación sino una extrapolación. Vale decir, nosotros tenemos un conjunto de datos que ya es una información dada y queremos predecir cuánto sea un dato que está fuera de mi rango de valores. En este caso el 13 es muy superior, por eso es una extrapolación. Pero el proceso, al igual que lo habíamos aprendido en la interpolación, es el mismo. Vale decir, vamos a restar el valor superior con el del medio y luego lo dividimos entre el valor superior menos el valor inferior. Y al otro lado, para obtener nuestra igualdad como ecuación, vendríamos a realizar el mismo proceso. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Extrapolando entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a formar nuestra ecuación. No se olviden que es una igualdad y completamos los datos. ¿Qué tendríamos acá? Primeramente sería valor de 5, el valor superior, menos el valor del medio, que es 10. Y esto está dividido entre otra vez el valor superior menos el valor inferior, que ahora sería 13. Y esto es igual a, pasamos al otro lado. En el otro lado, en la parte de montos, tendríamos 2.500 menos 5.000, que sería nuestro valor superior menos el valor del medio, y esto lo dividimos entre el valor superior, que es 2.500, pero esta vez restado menos el valor inferior, que no conozco, por lo tanto sería X. ¿Cómo quedaría mi ecuación después de este proceso? Tendríamos lo siguiente. Acá, 5 menos 10 nos da un valor de menos 5. Abajo, 5 menos 13, un valor de menos 8.
A la derecha, 2500 menos 5000, un valor de menos 2500. Y abajo, pues no lo podemos resolver, simplemente me quedaría como 2500 menos x. Pero lo vamos a poner entre paréntesis porque el siguiente paso me va a permitir hacer desaparecer las fracciones. En el caso de ahora que debemos despejar esta ecuación lineal, podemos pasar a multiplicar los denominadores al lado opuesto de la fracción, puesto que inicialmente están dividiendo. Si hago este proceso, la ecuación quedaría expresada como menos 5 multiplicado por 2500 menos x. Todo pasa al otro lado a multiplicar. Y se iguala a lo que me queda al lado derecho de la ecuación, que sería 2500 multiplicado por menos 8. Seguimos con la repartición. En este caso es una propiedad distributiva y nos dice que menos 5 multiplicado por 2500 me va a dar un valor negativo y de 12500. Menos por menos es más, un valor de 5x. Y esto se iguala a la parte derecha de la ecuación, que es menos por menos más. En este caso 2500 por 8 sería un total de 20.000. Ordenando ya nuestra ecuación, tendríamos que 5x es igual a 20.000 más 12.500, pasando con el signo contrario. Por lo tanto, tendríamos acá finalmente que x es igual a 20.000 más 12.500 es un total de 32.500, pero esto está dividido entre 5. Entonces, resolviendo esta última parte acá, que dependiendo a cuál sea la institución donde se quiera resolver esto, puede ser con calculadora o sin calculadora, el valor final nos da un total de 6.500. En este caso, esta unidad de x que estábamos buscando está en bolivianos, por lo tanto le ponemos las unidades correspondientes y habríamos resuelto nuestro problema. X, por lo tanto, es un total de 6.500. ¿Qué inciso sería el correcto? En el caso nuestro estaría entre A y B, porque el del medio recibe un total de 5.000, pero como el mayor recibe 6.500, el inciso correcto vendría a ser el inciso A. Y con esto ya podemos pasar al segundo ejercicio. Este dice así: el precio de un estacionamiento de Sopocachi se establece por un valor fijo para las 2 primeras horas y un adicional para cada hora extra. Si el estacionamiento por 4 horas cuesta 11 bolivianos y por 6 horas cuesta 16 bolivianos, pregunta cuánto cuesta el estacionamiento, pero por 9 horas, y tenemos varios incisos de respuesta, entre los cuales 3 de ellos tienen decimales, o sea que son con centavos. Entonces ordenamos como siempre nuestras columnas de datos. En el caso nuestro, podríamos ordenar el tiempo que nos quedamos en el estacionamiento medido en horas versus la cantidad del costo por tal cantidad de horas, ¿no? No se olviden que en este caso resolver por regla de 3 tal vez no pueda ser una buena idea, puesto que el precio es variable. Las 2 primeras horas es un precio fijo y después seguramente es más económico para las siguientes horas que el vehículo se quede en el estacionamiento. Que está... Ahora sí. Seguimos entonces. El tiempo vendría a ser, vamos a ordenarlo, estacionamiento primero por 4 horas, corresponde a un valor de 11 bolivianos. Avanzamos. El estacionamiento por 6 horas corresponde a un costo de 16 bolivianos y me pide ahora predecir cuánto será el costo, pero por 9 horas. Nuevamente nos encontramos, así como en el anterior caso, en un proceso de extrapolación de datos. Entonces ya tenemos la información correspondiente y ustedes ya saben que el proceso es de restas. Es importante mencionar también, ahorita que me estoy acordando, hay varias maneras de poder realizar esta relación de igualdad matemática. Sin embargo, yo entiendo que el más sencillito de todos es hacer superior con medio, superior con inferior, porque nadie se confunde con eso. En el caso nuestro podría ser que en algunos casos, así como en el anterior, nos queden valores negativos, pero al final tiene que salir el mismo resultado para todos. Entonces, si sabemos dominar la ley de signos, no debería haber ningún problema. Vamos con la extrapolación. De manera directa, tenemos la igualdad y llenamos la información. Sería 4 menos 6 en el caso primero, dividido entre 4 menos 9. Ordenamos esto para nuestra primera
fila de datos y la otra parte de la igualdad. Ahora nos quedaría el costo, que sería 11 menos 16, y abajo nos quedaría otra vez el superior menos el inferior, que ahora es x, y esa es toda nuestra igualdad. Tendríamos entonces un valor de 4 menos 6, volvemos a poner nuestra fracción. Aquí nos quedaría 4 menos 6, un total de menos 2. Y al otro lado 11 menos 16, un total de menos 5. Abajo, en los denominadores, tendríamos 4 menos 9, que también es menos 5. Y aquí se mantendría el 11 menos x. Sin embargo, para poder pasar al otro lado a multiplicar, vamos a pasar todo y no solamente un término. Ordenamos ya nuestra ecuación, de manera que tengamos una sola ecuación lineal sin fracciones. Tendríamos menos 2 multiplicado por 11 menos x. Y esto es igual a menos 5 multiplicado por menos 5. Les decía, si en el caso fuera inferior al superior, también se podría hacer la relación. Tal vez los valores quedarían todos positivos. Sin embargo, en la ley de signos igual se va a corregir dicha situación. Tendríamos menos 2 por 11 sería menos 22 multiplicado por, más, menos por menos es más, 2 por x, 2x. Y esto es igual a menos 5 por menos 5, es un total de 25, pero en positivo. Acá tendríamos entonces finalmente 2x es igual a 25 más 22. Por lo tanto, x vendría a ser a 25 más 22, que es 47, y dividido entre 2. Si 46 dividido entre 2 es 23, 47 está al medio, por lo tanto, x en decimales podría expresarse como 23,5. Y en este caso, nuevamente, el valor de x estaba relacionado con un costo en bolivianos, y el costo vendría a ser pues de 23,5 bolivianos. El inciso correcto para este problema pues tendría que ser el inciso D. Si bien hay muchos ejercicios que se pueden resolver con este tipo de aplicaciones, pues aquí ya tenemos algunos de ejemplo para poder formar alguna base de un banco de preguntas propio o poder resolver ejercicios tipo examen para varias instituciones. Eso sería todo por el video de hoy. Que les vaya muy bien. Nos vemos en otra. Chao, chao.